quedara hoy sería el de Jesús es suficiente. ¿Sí? La charla se llama así, creo que tenemos la diapositiva de la charla. Jesús es suficiente. No sé, ¿cuándo fue la última vez que se sintió satisfecho por algo? Esta mañana cuando se levantó, dijo, ¿dormí lo suficiente? Sí. Otros no, anoche me trasnoché, vi películas, una comida, cuando le sirven a uno y uno comió y le dicen, pero hay más de eso que le gusta a usted. Y uno dice, no le da mucha tristeza rechazarlo porque ya está contento, ya está complacido y dice, me es suficiente. Jesús es suficiente al punto de que las otras cosas no tienen ese sentido y ese valor porque Jesús es la realidad. Es como si encontráramos realmente lo que nos satisface. Y si hay una idea que me gustaría que quedara desde el principio hasta el fin, es la suficiencia de Jesús para todo. Él es la respuesta a todo. Para poder tener a Jesús y una imagen clara de esa suficiencia de Jesús, es necesario enfocarme. Entonces, yo necesito un enfoque claro. En la diapositiva aparece algo del enfoque, porque vamos a hablar acerca de Colosenses, donde habla acerca del enfoque en Cristo, de cómo nuestro enfoque es Jesús. Y pensando en este enfoque me acordaba que cuando estaba en la época hasta los 22 años, yo tuve un problema en la visión. Yo tenía un estrabismo. Es eso de que los ojos se me cruzaban, entonces yo veía doble. El colegio le tomaban el pelo, ¡hey, Visco! Yo, ¿qué va? Par de tontos. Siempre veía dos. Siempre era difícil enfocar, me era muy complicado ver más allá de 1 metro de distancia, 2 metros. Entonces, cuando alguien me llamaba desde lejos, entonces, Fernando, yo me tapaba un ojo. Hola, ¿qué tal? Llegué a pensar que, pues, ¿por qué no ponerme un parche? Que todo el mundo podría tener algún... No había ningún problema con eso. Pero lo que se hacía era que me acercaba y cuando ya estaba cerca, entonces ya podía mirar a las personas a los ojos porque entonces me acostumbré a ver a cierta distancia, pero enfocar era difícil. Me hicieron una operación, eso toman puntos dentro del ojo. Cuando me quité el parche, pues mi expectativa era, ¿será que puedo enfocar más allá de esos 2 metros en los que siempre me he acostumbrado a ver? Y cuando vi, yo dije, uy, tan chévere. Yo estaba acostumbrado a ver las cosas a medias. Ya era una costumbre para mí cuando las empecé a ver en un panorama completo. Empecé a sentir algo chévere. Dios habla de los ciegos espirituales. La palabra muestra que hay personas que son ciegos espirituales. Y son esas personas que no se han podido enfocar en Cristo. Cristo es nuestro enfoque. Y hay algo que es Cristo sobre todas las cosas para no tener que buscar en otro lugar. Y en Colosenses dice, que Cristo es la sabiduría, ¿sí? El conocimiento total. ¿Dónde estás buscando tú el conocimiento? ¿De dónde viene el conocimiento de todo lo que tú eres, de todo lo que tú haces? Por lo general, lo sacamos de todas las vivencias que tenemos, experiencias de nuestras familias. ¿Qué te han dicho? Para ti, ¿qué es importante? ¿Qué te han dicho las personas que tú más amas? Tal vez en esos momentos donde tú veías pelear a tu familia, se acercó, no sé, tu papá y te dijo, mijo, es que esta es la vida. Y ya en tu mente había una definición de conocimiento y sabiduría que no provenía de Dios, que tal vez era muy bien intencionada, pero que no era la de Cristo y tú tuviste una definición de familia, de vida, muy diferente a la que deberíamos tener. Pero el enfoque, estar enfocado en Cristo, es ir a Cristo por esas definiciones. Cuando alguien tal vez se relacionó con una pareja, empiezan pues esto de las relaciones sentimentales, y al ver esto, tal vez empezó de mi corazón habló sabiduría y conocimiento, el conocimiento que sale de mi corazón, y dijo, mire, ese es el amor, y ya tuve un concepto del amor que no era el de Cristo. ¿Dónde estamos buscando el conocimiento y la sabiduría? ¿En esos maestros que nos enseñaron desde pequeños? ¿Dónde está buscando el conocimiento y la sabiduría? En los influencers, ahorita en las redes sociales, se para gente y dice, mira, el propósito de su vida debería ser este y este. Entonces nuestra vida se llena de conocimiento y sabiduría que no proviene de Jesús. Pero algo que es muy bonito es que Dios ha dado la fe en Jesús.
Y esta fe en Jesús nos lleva a poner a Jesús como lo más importante. Y no solamente eso, sino que Él es esa fuente de sabiduría. Hay un versículo que está en Colosenses y dice: en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si tú quieres saber algo, si quieres una definición del por qué, tienes que ir a Jesús. En Jesús está nuestro propósito de vida. ¿Dónde buscamos nuestro propósito? Estar desenfocado es que alguien cambia y nos da un propósito diferente al de Cristo. Y nos dice, bueno, el propósito de su vida debería ser este. Y empezamos a caminar en pro de propósitos que no son de Dios. Hay algo que también es de Dios, que nos muestra el enfoque, y es la adoración. Jesucristo es todo lo que necesitamos para adorar. Pero es fácil que Satanás diga, desenfócate. Estar desenfocado es no darme cuenta que en Cristo está mi propósito. Estar desenfocado es darme cuenta que yo estoy adorando otras cosas que no son a Jesús. Pero enfocarme es entender que en Jesucristo debería estar toda mi adoración. Y a Él debería ir por el conocimiento, a Él debería ir por las respuestas. ¿Tienes algún tipo de pregunta? Ve a Cristo para que te dé las respuestas. En esta parte, la siguiente diapositiva, aparece que en Cristo está nuestro propósito. Pero fácilmente es cambiado por lo que nosotros hacemos, por lo que nos afana en el día a día, como alguna vez Marco nos lo compartía. Esos afanes empiezan a convertirse en nuestro propósito de vida. Y hay un versículo que está en Colosenses, está en el versículo, tenemos el versículo 9 creo, pero me gustaría leerles del 8 al 10. Entonces Colosenses 2, versículo 8 al 10 dice lo siguiente: no dejen que nadie los engañe con filosofías erradas y huecas, basadas en tradiciones humanas y en los poderes que dominan el mundo, y no en la enseñanza de Cristo. En Cristo habita toda la plenitud de Dios encarnada en el cuerpo humano de Jesús. Y ustedes están unidos a Él y están llenos de esa plenitud. Además, Él es la cabeza que tiene autoridad sobre cualquier principado y potestad. Lo que habita en Cristo es todo lo que es Dios. Dentro de Jesús está la esencia misma de Dios. Él es Dios pleno. Y a Dios le plació darle a Jesús un nombre que está sobre todo nombre y el poder sobre todos los poderes. Así que Él es digno de que yo diga: tú eres el único al que yo le rindo mi adoración, le rindo mi vida. Quiero adorarle y agradecerle por todo lo que tú has hecho. Yo les decía que gracias que Dios nos ha dado una fe que ha hecho eso de nuestras vidas. Pero si tal vez no lo hemos hecho, o sea, no hemos tenido ese enfoque, no hemos puesto a Jesús como la fuente de lo que yo me alimento día tras día, sino he puesto a Jesús como la fuente del propósito de mi vida, pues estoy desenfocado, aunque me digan que yo vivo una vida con Dios, o aunque yo crea que soy cristiano, estoy desenfocado si yo no voy a Él por sabiduría, si no voy a Él por mi propósito, si no voy a Él para adorarlo. Hay una historia que es la que Jesucristo cuenta acerca del banquete. Dice: el reino de los cielos es como alguien que los invita a un banquete. Y les dice: ay, tengo preparado todo, vaya, ya traigan a los invitados al banquete. Y la gente que va a ir al banquete empieza a excusarse. Dice: no, yo no puedo ir al banquete. ¿Por qué? Porque me voy a casar. Mire qué curioso, ¿no? Los sentimientos, ¿no? Él se va a casar, no puede ir a lo que Dios tiene para él. Él tiene un enfoque diferente, y su enfoque en ese momento es sus relaciones sentimentales. A otro invita y dice: no, es que yo he comprado un terreno y tengo que ir a verlo. Yo he comprado, mire, el dinero. Él ha comprado algo y no puede ir al banquete. El Señor los está invitando al banquete y hay personas que se excusan, no pueden ir al banquete. No quieren eso que Dios tiene para ellos. También dentro de la historia de los invitados al banquete hay uno que se excusa diciendo que no, es que yo compré un grupo de animales, de bueyes, entonces yo necesito ir a revisarlos a ver si están bien. Negocios. ¿Dónde encuentro yo mi propósito? Y lo que Cristo estaba diciendo es que en Él es suficiente. En Él tenemos todo lo que necesitamos para vivir la vida espiritual. En Él están todas las respuestas que nosotros necesitamos para nuestra vida. Yo creo que nosotros nos chocamos mucho con la ansiedad, con la tristeza, nos chocamos mucho con la ira. O sea, ¿por qué tenemos tanta ira? ¿Por qué respondemos con ira en el transcurso de nuestras vidas? Porque no estamos enfocados.
Porque Cristo no es nuestro centro, porque se convirtieron otras cosas nuestro centro. Él no es la fuente de mi conocimiento, no es la fuente de mi propósito, no es la fuente de mi adoración. Entonces mi vida se choca y yo termino viendo en mi vida angustias, tristezas. Pero Jesucristo en el libro de Colosenses dice, yo quiero que ustedes se enfoquen en mí, porque en mí es donde encuentran esa dirección. Jesús es suficiente porque Él nos libera. Hay la liberación que Dios tiene para nosotros es de las cosas más espectaculares que nosotros deberíamos entender y comprender para disfrutar esa suficiencia de Cristo. O sea, porque es tan importante que Jesucristo lo sea todo. Y es que estar sin libertad es duro, ¿no? Alguna vez tuve un accidente y me rompí la nariz. Y yo fui rápido, como era por accidente, al hospital de Girón. Y ahí me dijeron, no, tiene que ir al de Bucaramanga. Y yo, bueno, me fui para el de Bucaramanga. Y cuando llegué allá, tenemos que operarlo. Pero es que yo no traje a nadie que estuviera ahí pendiente de mí mientras... Bueno, yo alcancé a llamar, pero llegaba tarde la persona que me iba a acompañar, era pues el familiar que iba a estar conmigo, todavía no había llegado. Bueno, tenemos que pasarlo para operación. Yo le dije, no, espere un momento, yo necesito hablar con el médico, necesito saber. Pero resulta que estaban todos bravos en el hospital, o sea, no sé, ahí en urgencias, hay una cosa difícil, el piso estaba todo lleno de sangre. Me dieron una bata de esas que yo siempre les digo, las batas de loco, porque en las películas siempre veo a los loquitos con la bata. Esa bata no cierra atrás y yo con la bata así para todos lados. Y estando ahí, yo le decía a la persona que espere, por favor, explíqueme. Digo, no, usted solamente tiene que sentarse ahí y obedecer. Yo dije, no, yo ya no me siento bien, yo creo que me quiero ir, usted no se puede ir. Y yo, ¿cómo así? Estoy preso y mi libertad. Entonces fui y me acerqué al otro enfermero y le dije, mire, lo que pasa es que yo me quiero ir. Yo ya estaba conectado al suero y yo me quiero, usted no se puede ir, a usted lo van a operar. ¿Y cómo así? Y yo me di cuenta que me tenía que hacer el loco. Ahí sí tenía que hacerme el loco porque si no, quién sabe, está revoltoso, vamos a aplicarle algo y vamos a obligarlo. Pero yo sentía que me quitaban mi capacidad de tomar decisiones. Al fin llegó un doctor y yo me acerqué al doctor y yo le dije, doctor, yo me puedo ir. Es que yo, claro que sí, usted es libre, usted puede irse. Yo, por fin, mire, dígale a esos locos que están allá que no me dejan salir. Me pudieron desconectar. Yo me pude ir, pero lo más difícil en la vida es saber que yo soy esclavo a algo. Y lo que Cristo quiere hacer conmigo es libertarme y que yo nunca más tenga ese sentimiento de esclavitud al pecado. ¿Por qué tenemos que pecar? Pues esto no tiene que ser así para los que creen en Cristo, porque el que ha creído en Cristo ha pasado de muerte a vida. El que ha creído en Cristo, sus pecados han sido perdonados, pero el que ha creído en Cristo se le ha dado el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios le da la oportunidad de dejar lo que está mal atrás. Saben que todos tenemos una lucha con una naturaleza pecaminosa. Pero lo que Cristo hizo por nosotros es darnos el poder sobre esa naturaleza pecaminosa. Si hay algo que de alguna forma nos tiene condicionados o hace que no disfrutemos esa libertad, es pensar que nosotros tenemos que pecar. O sea, nos miramos a nosotros mismos, decimos hemos pecado siempre, pues muy seguramente tenemos que pecar por siempre. Pero esto no es así, porque cuando Cristo vino a hacernos libres. Y si el Hijo nos libera, verdaderamente seremos libres, porque ya no seremos esa persona que está condicionada obligatoriamente a pecar, sino que Él hará de nosotros algo nuevo. Vamos a tener una nueva naturaleza dentro de nosotros. Chévere sería eso, ¿no? ¿Qué sería chévere? Que Dios hiciera algo nuevo de ustedes. Ya no sería el mismo Fernando, sino que el día en que yo creí en Cristo, nací de nuevo. Y el que habita en mí es un nuevo Fernando, no es el mismo. Lo que dice el Señor Jesucristo en su palabra es que Él nos da el poder sobre esa naturaleza, porque esa nueva persona que nace no es nacida por voluntad humana, sino es nacida por el Espíritu de Dios. Y el que es nacido por el Espíritu de Dios tiene el poder para apartarse de lo que está mal. Es lo que el Señor Jesucristo quería darnos, la oportunidad de vivir una vida limpia y entregada a Dios. La libertad
La libertad, qué chévere, viene solo de Cristo. Ninguna religión, ningún pensamiento abstracto de Dios puede darnos esa libertad. Pero algunos de nosotros que ya hemos aceptado a Cristo, nos comportamos como lo que sucedía en los Estados Unidos en el tiempo de la esclavitud. Cuando se abolió la esclavitud y ya era un decreto de que no se podía esclavizar a nadie, muchos esclavos no conocían esa ley y seguían esclavos. O sea, ¿te imaginas? Es como si estuvieras en una cárcel con la puerta abierta, pero uno sí viviendo todavía adentro y no entendiendo que puedo salir y disfrutar de la libertad que Dios tiene para mí. Este punto que nos hablaba, devolvámonos un momentico, este punto que nos hablaba acerca de esto, nos dice que nosotros tenemos poder sobre la naturaleza pecaminosa. Esa es la libertad que proviene de Cristo, que Jesucristo perdona los pecados. ¿Qué pecados has hecho? No importa lo negro que haya sido. Si tú te arrepientes y le entregas tu vida a Jesús, Él te perdona tus pecados y te da vida eterna. Ya no vas a tener una condenación eterna, ¿no? Tu destino es el cielo junto con Él, porque te adopta como hijo. ¡Qué hermoso esto! Miren lo que dice el versículo. De hecho, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa. Es muy importante esto. Porque el que tiene el Espíritu de Dios, por medio de ese Espíritu, hace morir las obras de la carne. Esa es la oportunidad de vivir una vida con Dios. Pero Dios nos vivificó con Cristo y nos perdonó los pecados. Él eliminó la prueba acusatoria que había contra ustedes, es decir, estos mandamientos de la ley. No sé si tenemos otro versículo. Esa quedó anulada cuando la clavó en la cruz. Y así despojó a los seres espirituales que tienen poder y autoridad y por medio de Cristo los humilló públicamente y los exhibió en su desfile triunfal. ¿Qué fue lo que ocurrió? A ver si tengo acá una hojita. Había un acta en nuestra contra que decía todo lo que tú habías fallado en la ley. ¿Has matado? ¿Has mentido? ¿Has robado? ¿Tienes odio? ¿Tienes ira? Ahí estaba, está en contra de ustedes y los condenará eternamente. Pero cuando ustedes se acercaron a Jesús, le dijeron, Señor, perdone mis pecados. Entonces Jesús dijo, muestra a ver cuánto debe. Entonces fue a la cruz y murió por nosotros. Y la clavó en la cruz y derramó su sangre sobre ella. De manera que ahora, después de resucitar, esa acta ya no tiene nada, está limpia. Después de eso, ya no hay nadie que pueda acusarlos de que, ay, mire, ustedes pecaron. Sino que Él dijo, he triunfado sobre todas las cosas. Y se me ha dado el poder sobre todo. No hay ningún poder, la muerte no tiene poder sobre mí, ningún ser espiritual tiene poder sobre mí, porque yo estoy sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes sean libres. Y esta es lo hermoso que Dios tiene con respecto a la libertad, que ahora tenemos la oportunidad de salir de esa cárcel que nos condicionaba a pecar, a airarnos por todo, a estar molestos en ciertos momentos. No, podemos vivir libres de esas cosas, del pecado, si es que verdaderamente nos enfocamos en Cristo. Una última que me gustaría tener en cuenta para entender lo que estamos hablando al principio, que es que Cristo es suficiente. Tiene que ver con el discernimiento. Y creo que es importante dentro de las iglesias tener dicho discernimiento, porque tantas filosofías que hay, tantas religiones que hay, ¿será que tengo el discernimiento para entender que el lugar donde estoy es correcto? ¿He desarrollado ese discernimiento que proviene de Dios? ¿Sabe? Ese discernimiento no viene por una corazonada. El discernimiento no viene por decir, oye, yo siento que como que esa iglesia está bien porque lo siento. No viene de una corazonada, o sea, no proviene de ti. Tampoco viene porque un gran líder espiritual diga que esa sí está bien. ¿De dónde proviene? De la palabra de Dios. En la medida de que yo me pegue a la palabra de Dios, ese discernimiento va a llegar. Y eso era algo que Dios quería que supiéramos. Que en Cristo estamos completos, no tienes que ir a buscar una filosofía, un pensamiento en algún otro lugar, porque en Cristo tienes todo lo que necesitas. Hay iglesias que hablan acerca de cómo se siente el Espíritu y que el Espíritu hace cosas. Y yo no he sentido esas cosas, ¿sí? Y la gente se ve cautivada por esas emociones y por eso que parece místico, especial, que nadie entiende y conoce. Pero el Señor quería que supiéramos que con Cristo es suficiente. Que si estamos en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Miremos este versículo
Estos versículos creo que van del versículo de segunda Colosenses 2, del 13 al 15 al 16. ¿Sí? Discernimiento, después, siguiente. Estos individuos dicen haber visto visiones. Se llenan de orgullo por sus pensamientos humanos. Hablo de todas estas filosofías que nos quieren apartar del centro de Cristo. Sin embargo, no están conectados a Cristo, la cabeza a la cual nosotros que formamos su cuerpo, sí estamos unidos. Y lo estamos por medio de fuertes yuntas, o sea, de articulaciones y ligamentos, con lo cual crecemos a medida que Dios nos nutre. Siguiente versículo. ¿Tenemos otro? ¿Sí? Podrán parecer muy sabias tales reglas, ya que para obedecerlas hay que ser devotos de verdad, hay que ser de veras devotos, y porque son humillantes y duras para con el cuerpo, pero nada tienen que ver en lo que a dominar los malos pensamientos y deseos se refiere. Este tipo de prácticas de convencimientos, de sabiduría que no provienen de Cristo, nos dicen, mire, haga esto que sí suena espiritual, usted sí va a tener algo importante con esto. Se centran en el sacrificio humano, en lo mucho que tú te puedes sacrificar, pero no están enfocadas en Cristo. Parece que fueran sabias porque para poder practicarlas tú necesitas cierta devoción, así que no se dejen engañar, porque van a llegar personas que van a querer enfocarlos para que ustedes sigan ese tipo de filosofías, pero quieren identificarlas. Se hace de esta forma. Ninguna de ellas tiene el poder que Cristo tiene para libertar. Porque lo que dice el versículo final es que de nada sirven en cuanto a lo que realmente es importante. De nada sirve para apartarme de los deseos de mi carne. De nada sirven todas esas filosofías de llevar la velita, poner la velita. Inclusive estas personas tienen cierta devoción, adoran ángeles, dicen que tienen visiones. Pero todo eso de nada sirve en cuanto a mis deseos y mis apetitos, de hacer lo que está mal. Sin embargo, Cristo es el único que me puede dar la verdadera vida. Cristo es el único que puede hacer que nazca una nueva persona, una persona espiritual. Y esa persona que nace por medio del Espíritu, sí tiene el poder para vencer el pecado, porque Cristo lo venció por él. Ahora él, a través de Cristo, tiene el poder, no por sus fuerzas, sino por lo que Cristo hizo en la cruz por él. Para terminar, me gustaría que exploráramos la siguiente idea, y es esta exhortación que también hace Pablo en Colosenses a la firmeza. Para poder ser firmes necesito ver a Jesús como lo absoluto. Hay un versículo en Salmos que dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, ya nada deseo acá en la tierra. Cuando tú estás con Cristo y entiendes que Él es suficiente en sabiduría, conocimiento y poder, libertad, ya no quieres nada acá en la tierra. Hay otro versículo que ocurre cuando Jesús está hablando con Pedro y Jesús habla con los discípulos y muchos discípulos se van. Y Jesús les pregunta a los 12 discípulos, ¿y ustedes también quieren irse? Y Pedro se levanta y le dice, no, Señor, porque ¿a quién iríamos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Es el discernimiento. Solo tú puedes darme vida eterna. Discernir, el único lugar donde hay perdón y libertad. Solo tú tienes palabras de vida eterna. El lugar a donde yo necesito ir. En Colosenses 16, creo que tenemos ese versículo. ¿Sí? Déjame ver si lo tengo acá. Ahí está. Que nadie pues los critique a ustedes por cuestiones de comidas o bebidas, ni porque no celebre sus festividades ni sus ceremonias de luna nueva ni sus sábados. Estas eran solo como sombras del que había de venir, es decir, Cristo. No dejen ustedes que les quiten su premio, quienes fingen ser humildes y adoran a los ángeles. Versículo siguiente. Estos individuos dicen haber visto visiones. Se llenan de orgullo por sus pensamientos humanos.
Sin embargo, no están conectados a Cristo, la cabeza a la cual nosotros que formamos su cuerpo sí estamos unidos. Y lo estamos por medio de fuertes uniones. Hay algo con lo que me gustaría rematar y es esta parte siguiente de la diapositiva. Pasémoslas. No es siguiente. Y es la exhortación que hace Pablo a mantenernos enfocados. Es la exhortación que ocurre en Colosenses a dejar a que Jesucristo sea todo para nosotros. A no tener a entender que no debemos ir a ningún otro lugar más. ¿Cómo lo vamos a hacer si lo quieres hacer de manera práctica? O sea, practiquemos esta charla de hoy. Practiquémosla. ¿Cómo podríamos practicarla? Ahí está en la pantalla. ¿Quieren practicar una vida enfocada en Cristo? ¿Quieren que nunca se desenfoquen? ¿Quieren no dejarse engañar por esas falsas filosofías? Bueno, no dejes de congregarte. No dejes de congregarte. Y no dejes de estudiar la palabra. En la iglesia es ese lugar donde tú aprendes, donde el Señor te revela las cosas. Es el lugar donde tú estudias la palabra. Bueno, esto de no dejes de estudiar la palabra, deberías tener un equipo para estudiar la palabra y mantenerte en ese estudio de la palabra. Quisiera darte 2 cosas prácticas, pues son las 2 cosas más rápidas que tú puedes tener. No dejes de congregarte, velo como algo importante, venir a escuchar la palabra de Dios. Y no dejes de estudiar la palabra, porque en Cristo es donde están las respuestas a todas las cosas.